Cuando la fe se vuelve rutina, Dios sigue teniendo una respuesta: su palabra y su espíritu. Bienvenido a este camino de renovación. Pues para quienes nos escuchan hoy, quiero que arranquemos planteando una situación que seguramente resulta muy familiar. Imaginemos poder leer, entender y recitar un texto a la perfección, pero por dentro sentir exactamente lo mismo que si se estuviera leyendo el manual de instrucciones de una lavadora. Madre mía, cero emoción. Exacto, cero. Cero impacto real. Todo cuadra maravillosamente en el intelecto, se logra seguir la gramática, la lógica, el contexto, pero el corazón está completamente frío. Y es una frustración enorme. Totalmente. Y precisamente esa tensión, esa lucha entre una mente llena y un corazón vacío, es el centro de nuestra exploración de hoy. Es un fenómeno interesantísimo. A ver, porque vivimos en una época donde asumimos que procesar datos es el fin supremo. Creemos que si decodificamos bien la información, pues el cambio interno va a ocurrir por pura inercia. Como si fuera automático. Tal cual. Pero cuando cruzamos la frontera hacia la literatura espiritual, esa fórmula sencillamente se rompe. El análisis lógico no basta para encender la vida interior. Y para descifrar cómo funciona realmente esto, hoy nos vamos a sumergir en un material de origen que es sencillamente espectacular. Tenemos sobre la mesa un texto reflexivo, un devocional titulado Bitácora de Palabra y Espíritu, día 9. Un material muy profundo. Sí, escrito por el pastor Renzo Espinosa de la Iglesia Redil Norte, que está ubicada en la ciudad de Bello, en Antioquia, Colombia. Y lo que plantea este documento es fascinante porque, intenta responder a esa pregunta que tantos se hacen. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre entender un pasaje bíblico de forma puramente intelectual y que ese texto te transforme la vida por completo? Pues el pastor Renzo arranca la bitácora poniendo el dedo en la llaga directamente. Él reconoce esa dualidad, ese momento donde uno abre el texto, hace el bosquejo perfecto, pero el alma no reacciona. Se queda uno frío. Exacto. Y luego contrasta eso con esos otros momentos, que igual son más escasos, donde se leen exactamente las mismas palabras y de repente hay un peso distinto. La verdad te salta de la página, te confronta, te desarma. ¿Y el texto es el mismo? Esa es la aclaración vital que hace aquí. La Biblia es exactamente la misma, no cambia. Tiene las mismas comas, los mismos puntos. El libro no se altera en absoluto. La diferencia radical está en, digamos, un agente externo, en lo que Dios hace mientras la persona está leyendo. Fíjate que esto a mí se me parece muchísimo a tener una receta en las manos. Para nuestra audiencia, imaginemos leer cómo preparar, no sé, una buena bandeja paisa, ya que hablamos del contexto de Colombia. Uno ve los ingredientes, entiende los tiempos de cocción, comprende la química de por qué espesa todo. Claro, te haces experto en la teoría del plato. Exacto. Pero tratar de calmar el hambre leyendo la receta es simplemente imposible. Porque no hay nutrición. Eso es. Leer los ingredientes no alimenta a nadie. No hay nutrición real en solo comprender el texto. Pero entonces, si la lectura juiciosa produce esta sequedad, me surge una duda sobre lo que expone el autor. ¿Es esto una falla de nosotros como lectores, que igual no hacemos el esfuerzo suficiente? ¿O hay un problema con el texto que no logra comunicar bien? Pues el autor resuelve ese dilema llevándonos a un caso histórico muy revelador. Es el pasaje del camino a Emaús, en el Evangelio de Lucas, y nos demuestra que no es una falla del texto, porque el texto es la receta perfecta, revela la verdad. ¡Vala! A ver, fijémonos en la escena que pinta la bitácora. Van dos discípulos caminando justo después de la crucifixión. Tienen toda la información de primera mano. Venían debatiendo sobre Jesús, repasando los eventos, organizando la teología de ese momento. Estaban procesando los datos de forma impecable. O sea, tenían la información más fresca y precisa que se podía tener en ese instante. Eran expertos en el tema. Totalmente expertos. Pero el pasaje dice que iban tristes. Y aquí viene el golpe fuerte del texto de Renzo. Nos dice que es perfectamente posible estar al lado de la información correcta y estar a kilómetros de distancia del fuego. Madre mía, qué frase. Es que puedes hablar de Cristo, conocer la doctrina de arriba a abajo y aún así no ser conmovido en absoluto. Un intelecto lleno no garantiza para nada un corazón ardiendo. Venga, detengámonos ahí un segundo, porque eso es muy fuerte.
estar cerca de la información correcta y lejos del fuego. Pero a ver, yo me pongo en los zapatos de alguien de nuestra audiencia, hago de abogada del diablo y digo, vale, si resulta que leer la recita no alimenta, si sentarme a estudiar juiciosamente no enciende ese fuego, pues la conclusión lógica sería cerrar el libro. Claro, tirar la toalla. Dejar de lado tanta lectura, tanto estudio y más bien sentarse a esperar, no sé, un relámpago místico, una visión sobrenatural, algo que de verdad te sacuda. Si el intelecto no basta, ¿por qué no buscar directamente la experiencia emocional y ya está? Pues esa es la trampa perfecta. Y lamentablemente es la conclusión a la que llegan muchísimas personas cuando se frustran. Ya. Pero la bitácora desmiente totalmente esa salida fácil. Y lo hace analizando el método que usó Jesús. Porque, a ver si lo pensamos desde una perspectiva práctica, Jesús iba caminando con ellos ahí mismo. Tenía el poder absoluto para revelarse en ese instante con un milagro astronómico. Claro, hacer que cayera fuego del cielo. O aparecer en luz resplandeciente. Podría haberles dado la experiencia emocional más arrolladora de sus vidas en el segundo uno. Un buen espectáculo visual y se acaba el problema de la tristeza de inmediato, duda resuelta. Pues elige no hacerlo. El devocional subraya este detalle que es fundamental. Jesús no arranca con la manifestación visible, no busca el choque emocional, que hace en cambio. Acude a las Escrituras. Se toma el tiempo de explicarles, desde Moisés pasando por todos los profetas, lo que el texto decía sobre él. Fíjate, vuelve al texto. Vuelve al texto. Y de aquí el pastor Renzo extrae un principio teológico inquebrantable. El Espíritu Santo jamás enciende el vacío. El fuego espiritual no viene desconectado de la verdad revelada. El Espíritu enciende la palabra. ¿Verdad? Antes que espectáculo. Es que esto me rompe un poco los esquemas, porque a menudo se asocia lo espiritual con lo estruendoso, con el ruido, con la manifestación inmediata, pero según lo que cuentas de este proceso en Emaús, parece que la transformación empieza de una manera casi invisible, ¿no? Sí, muy silenciosa. Los discípulos van caminando, van escuchando la exposición rigurosa de las Escrituras y no es que caigan de rodillas llorando a los 5 minutos. Es un proceso silencioso, tal cual. Y esa es la forma en que el texto explica cómo actúa el Espíritu. No es un show de magia, ni mucho menos. Mientras ellos escuchaban la explicación del texto sin luces ni truenos, su interior estaba cambiando. Ya. El reconocimiento visual de Jesús, ese gran momento, ocurre mucho más adelante, al partir el pan. Pero el corazón ya venía ardiendo en el camino. Por eso, al final, ellos no dicen, «Oye, qué buena cátedra teológica hemos recibido». Claro, dicen, no ardía nuestro corazón. Exactamente. No fue claridad intelectual únicamente. Fue vida despertando por dentro, sin ruido. Y esto contrasta radicalmente con lo que se suele buscar hoy en día. Es que si el proceso original de Emaús fue así, destructurado y a la vez profundo, me pregunto en qué momento nos desviamos tanto. Porque hoy la tendencia parece irse a los extremos. A ver, yo propongo la imagen de un entorno universitario para ilustrarlo. A ver, cuéntame. Tenemos claramente dos tipos de estudiantes extremos. Está el primero, que es el que se aprende todas las fechas, las fórmulas. Es una máquina total de retener datos para pasar el examen. El típico empollón, que lo sabe todo de memoria. Ese mismo. Pero resulta que odia su carrera y no le ve aplicación práctica a nada en su vida. Vale, y en el otro extremo de la clase tienes al estudiante que es pura pasión, ¿verdad? Exacto. Le fascina debatir, se levanta, grita, quiere sentir toda la adrenalina de la clase. Pero luego le preguntas por los conceptos básicos y resulta que jamás ha abierto un solo libro de la bibliografía asignada. Tal cual. Pura emoción, pero sin base alguna. Y me da la impresión de que esos dos estudiantes encarnan perfectamente los diagnósticos que hace la bitácora sobre cómo nos acercamos a lo espiritual hoy. Los ilustran a la perfección, sin duda. El primer estudiante es el reflejo del primer gran error que marca el devocional. Es esa falsa creencia de que el objetivo final es solo entender. Solo retener datos. Eso es. Y ojo, el devocional no promueve la ignorancia para nada. Aclara que el estudio riguroso es indispensable. Pero comprender un texto no es la estación de destino. Si la lectura bíblica se queda en almacenar datos teológicos y organizar esquemas mentales, pues se pierde el propósito vital. Porque el texto no busca simplemente informar nuestra mente. Sino transformar. Busca transformar nuestra existencia. Exactamente. ¿Y cómo define el autor esa transformación? Porque usamos mucho la palabra transformación, pero a veces se queda un poco en el aire. ¿Qué significa pasar realmente de la información a la transformación? Pues significa que la verdad deja de ser un concepto abstracto
y se vuelve una convicción operativa. Por ejemplo, entender intelectualmente que Dios es soberano es simple información, pero que esa verdad te dé la paz real para dormir en medio de una crisis económica brutal o de una enfermedad grave en la familia, eso es transformación. Claro, llevarlo a la práctica. Es cuando el texto altera tu comportamiento de verdad, tus decisiones, tu forma de tratar a la gente. Informar versus transformar. Me queda clarísimo. ¿Y qué pasa entonces con el segundo estudiante? Pues ese representa el segundo gran error, la búsqueda de experiencias totalmente desconectadas de las Escrituras. Es un afán muy contemporáneo, por encontrar momentos eufóricos, catarsis emocionales gigantescas o supuestas revelaciones místicas, pero que carecen de raíz en la verdad revelada. Pura emoción vacía. Es querer el calor del fuego, pero negarse rotundamente a recoger la leña de la palabra. Por eso, el devocional insiste en que el modelo de Emaús nos revela una secuencia divina que no podemos alterar. Son 4 pasos muy orgánicos. A ver, ¿cuáles son? Primero, la palabra es explicada. Segundo, el espíritu la abre. Tercero, el corazón arde. Y cuarto, la vida se mueve y se transforma. Ese es el orden innegociable. Vale. Explicación, apertura del espíritu, fuego y movimiento. Pero venga, quiero hacer de abogada del diablo otra vez aquí. Dale. Si el paso fundamental resulta ser el segundo, si dependo totalmente de que el Espíritu Santo sea quien abra la palabra para que mi corazón arda, ¿no se convierte esto en la excusa perfecta para la pereza intelectual? Ya sé por dónde vas. Claro, alguien de quienes nos escuchan podría decir, a ver, ¿para qué me mato yo estudiando el contexto histórico, la gramática o buscando comentarios de expertos si al final del día todo depende de una iluminación espiritual? Mejor no estudio nada y espero a que el espíritu haga su trabajo. Es una objeción muy válida, pero está basada en un malentendido de cómo operan ambas cosas. Volvamos a la metáfora de la leña que mencionábamos antes, que es buenísima. El Espíritu Santo es el fuego, sí, pero tu intelecto, tu estudio riguroso, tu disciplina al acercarte al texto, es la acción vital de recoger la leña y prepararla en la fogata. Ah, me encanta eso. Tú no puedes crear la chispa, eso le corresponde exclusivamente al Espíritu. Pero si no has puesto la leña de la palabra en tu mente, cuando el Espíritu sople, pues no habrá absolutamente nada que encender. Nada que arda. Eso es. Entre más riguroso seas en tu estudio, más material de combustión le estás dando al Espíritu Santo para que encienda convicciones profundas en tu vida. Así que la dependencia no anula el esfuerzo para nada. Al contrario, le da un propósito real. Qué gran perspectiva. Y esto me lleva al tono compasivo que maneja el pastor Renzo a lo largo de su texto. Pensemos por un momento en esa persona de nuestra audiencia que no es perezosa en absoluto. ¿La que tiene mucha leña? Exacto, que lleva años leyendo su Biblia con una disciplina de hierro, se levanta temprano, no falla un solo día, acumula un montón de leña en su cabeza. Pero, si es honesta consigo misma, se siente como en un desierto absoluto. Seca, completamente. Seca. Ha acumulado mucho conocimiento, pero hace muchísimo tiempo que no siente absolutamente nada. Imaginemos la frustración de esa persona. ¿Cuál es el remedio práctico que ofrece la bitácora para no tirar la toalla? El alivio que ofrece la bitácora es inmenso. Y lo primero que hace es quitar la culpa. El pasaje de Emaús no condena la sequedad. Los discípulos iban tristes y Jesús caminó con ellos de todos modos. Sentirse seco no significa que Dios te haya abandonado. Qué importante es escuchar eso. Ahora, la receta práctica que da es algo contraintuitiva. Uno creería que si la rutina te aburre, pues hay que cambiar de libro, buscar entretenimiento o dejar de leer un tiempo. Desconectar, claro. Pero el devocional dice que la cura real es más dependencia. No menos Biblia, sino más dependencia. Vale. Pero, ¿cómo se ve esa dependencia en la práctica, en el día a día de esta persona? Pues se ve en un cambio radical de postura justo antes de abrir el texto. Es tener la humildad de reconocer nuestra propia incapacidad para encender el fuego. El autor lo expresa de una manera muy hermosa en la bitácora. Ya no venimos únicamente a analizar gramática o a estudiar datos. Venimos a encontrarnos con una persona, a encontrarnos con Cristo. A tener una cita real. Exacto. Venimos a escuchar una voz. Es pedirle activamente al Espíritu que ilumine la página. Y cuando esa persona disciplinada, que ya tiene todo el hábito de lectura, añade esta postura de ruego, pidiendo que la letra cobre vida, es justo ahí cuando el desierto empieza a florecer. Fíjate que, escuchando toda esta dinámica del camino a Emaús,
hay un detalle que no podemos pasar por alto. Esta transformación no les ocurrió a los discípulos de manera aislada. No, iban juntos. No estaban encerrados cada uno en su habitación. Iban caminando juntos, iban conversando, y la revelación final se da cuando se sientan a la mesa en comunidad a partir el pan. Y esto conecta de forma brillante con una iniciativa que se está gestando justamente en la comunidad de Redil Norte. Es verdad. Porque entender todo esto en la soledad de la casa es vital, claro, pero vivir esta exposición a la palabra y al espíritu de forma congregacional es lo que realmente desata un impacto profundo. Y para quienes buscan vivir esto, hay una oportunidad real y muy cercana. Así es. Y es fascinante ver cómo toda esta teoría del devocional se vuelve una práctica comunitaria palpable. El pastor Renzo Espinosa está desarrollando ahora mismo una serie de predicaciones que lleva por título Una iglesia de palabra y espíritu. Justo el equilibrio del que hablamos. Es el equilibrio perfecto. No es inclinarse hacia el academicismo frío ni tampoco irse hacia el emocionalismo sin raíz. Es juntar la leña y a la vez clamar por el fuego de manera conjunta. Y la invitación está abiertísima, porque la segunda parte se va a vivir este 18 y 19 de abril. Imaginemos por un momento lo que significa salir del aislamiento, de esa lectura seca y solitaria que a veces pesa tanto, para reunirse con otras personas que tienen exactamente la misma sed. Es maravilloso. Es el escenario propicio para replicar lo que pasó en el camino a Emaús. Escuchar la exposición rigurosa de las Escrituras, sí, pero en un ambiente de total dependencia, pidiendo juntos que el Espíritu abra el entendimiento. Es básicamente llevar el devocional a la vida real. Es que si miras la historia, cuando analizas los grandes despertares espirituales, siempre ocurren cuando una comunidad entera decide que la simple información ya no es suficiente. Qué cierto. Se exponen a la enseñanza sólida, sí, pero con una actitud de ruego constante por la iluminación del Espíritu. Quienes asistan a este espacio el 18 y 19 de abril en Redil Norte no van a escuchar simplemente una conferencia académica, van a participar de este diseño divino de buscar transformación real. Qué buena oportunidad para no quedarse solo en la teoría y vivirlo. Bueno, para ir recogiendo todo lo que hemos explorado hoy en esta inmersión, hagamos un breve recorrido de nuestro análisis. No experimentamos ninguna transformación interna. Luego, al observar de cerca a los discípulos en Emaús, confirmamos que tener la información teológica correcta no garantiza tener un corazón encendido. ¿Ese fue un punto de inflexión? Totalmente. Vimos que el diseño de Dios es inalterable. La verdad siempre debe preceder al fuego porque el Espíritu Santo no ilumina el vacío, ilumina la Escritura. Analizamos también el peligro enorme de quedarnos solo en el entendimiento intelectual o, por el lado contrario, de perseguir experiencias sin ninguna base bíblica. Los dos estudiantes universitarios. Esos mismos. Y finalmente, descubrimos que la verdadera salida a esa sequedad espiritual es acercarnos a la lectura con una profunda dependencia, pidiendo que sea el propio Espíritu quien nos abra los ojos. Y yo creo que todo este recorrido queda sellado con lo que la bitácora denomina la frase de fuego, que es sinceramente magistral. A ver, recuérdala. Dice así: cuando el Espíritu abre la palabra, la mente entiende, pero el corazón arde. La mente entiende, pero el corazón arde. Es una frase que verdaderamente uno debería enmarcar y tenerla presente siempre. Absolutamente. De verdad que ha sido un análisis tremendo, ¿eh? Y para despedirnos ya, quiero dejar a nuestra audiencia con algo para que se lleven en la cabeza y lo sigan procesando durante toda la semana. En la parte final de su bitácora, el pastor Renzo incluye una sección llamada El susurro del espíritu. Muy potente esa parte. Es que lanza una pregunta que nos quita todas las máscaras de golpe. La próxima vez que se sienten frente a un texto bíblico, pregúntense honestamente, ¿están buscando simplemente engordar su intelecto con un dato teológico más? ¿O están realmente dispuestos a que esa verdad los desarme, los confronte y les cambie por completo la forma de vivir? Es una reflexión que te obliga a frenar en seco, y evaluar tus verdaderas intenciones antes de leer. Totalmente. De hecho, el autor cierra con una oración de peregrino, que es bellísima, invitándonos a rogar que nuestro acercamiento al texto deje de ser un simple trámite informativo y se convierta en un encuentro vivo y real. A pedirle a Dios que nos libre de ese orgullo de acercarnos a Él solamente con el cerebro. Un cierre perfecto para la bitácora. Así es. Así que,
Con este gran reto sobre la mesa, cerramos nuestra exploración de hoy. Un abrazo gigante para todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por su tiempo. Y ya lo saben, junten la leña de la palabra con rigor, pero nunca, nunca dejen de clamar por el fuego. Nos encontramos en nuestro próximo análisis. Que estén muy bien.